Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy comienza la semana política, tenemos tolerancia cero y el presidente Laudi, también candidato a diputado, Guillermo Ramírez, nos va a estar acompañando. Mucho que contarles, mucha información necesaria, relevante, estos son los titulares. Desde el gobierno calificaron como regresivo el anuncio del candidato José Antonio Kast, quien dijo que en su eventual administración pondrá fin al préstamo de los cotizantes al Estado contenido en la reforma previsional. El abanderado del Partido Republicano aseguró que no aceptará que las personas financien al fisco, que en su opinión es ineficiente e ineficaz. Cuestionamientos de diferentes dirigentes del oficialismo recibió el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien criticó al exministro Mario Marcel, sentenciando que, comillas, hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social. Desde La Moneda indicaron que al margen de los cambios de gabinete, hay ministerios que tienen un trabajo muy claro que hacer con el país. El presidente Gabriel Boric se mostró abierto a invocar la ley antiterrorista por el asesinato de un vigilante forestal, quien fue emboscado en Victoria. El mandatario dijo además que se perseguirá y pondrá ante la justicia a los responsables. La víctima fue baleada junto a un compañero el fin de semana mientras se desplazaban en una faena de la empresa CMPC. Y en temas internacionales, 5 periodistas murieron en la Franja de Gaza, 5 más, ya van casi 300, luego de un ataque lanzado por Israel en contra del hospital Nasser. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitió un comunicado en el que lamenta lo que califican como un trágico incidente. Cifras apuntan a que 240 periodistas al menos han muerto en los últimos 22 meses de conflicto. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Se los comentábamos en titulares, el presidente Gabriel Boric confirmó que el gobierno va a presentar una querella en contra de los responsables del ataque a Victoria que dejó a un vigilante forestal muerto. Catalina Sánchez tiene más información. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, este es un hecho que ocurrió aproximadamente a las 22 horas de este sábado recién pasado, sector Selva Oscura, comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. En específico, esto ocurrió cuando dos personas, Manuel León Urra y César Osorio Nostroza, se movilizaban en un vehículo, en una camioneta, en el predio Los Prados. De forma sorpresiva e inesperada son emboscados por lo menos 4 sujetos, según se aprecia en un registro que corresponde a la camioneta en la cual se movilizaban. Estos sujetos efectúan una cantidad importante de disparos. 3 impactos balísticos, por ejemplo, tiene César Osorio Nostroza, de 50 años, quien se mantiene aún internado, fuera de riesgo vital, pero eso sí, con lesiones de carácter grave. No es el caso de Manuel León Urra, este hombre de 60 años, un guardia que trabajaba en un predio forestal cumpliendo labores de patrullaje, labores de vigilancia, quien lamentablemente fue impactado, ¿no?, por estos disparos que efectuaron estos sujetos a un comparadero desconocido y falleció en el lugar. Su cuerpo fue entregado el día de hoy. Llegaron 2 de sus hijos para poder hacer el retiro, para poder trasladarlo hasta su comunidad en el sector de Victoria y darle el último adiós. Exigen justicia, exigen respuestas, exigen más seguridad a los gobiernos, se comentaban ellos. Esto es algo que viene hace mucho tiempo, se requiere más presencia policial en la zona. Ahora bien, aparentemente no, habían denuncias previas por hechos similares, pero sí este hombre, Manuel, había sufrido, según comentaron sus hijos, otro ataque, pero no con estas características. Acá lo particular y lo que llama la atención, Mónica, según se aprecia en el video, es el nivel de crueldad que usan los sujetos para efectuar disparos directamente a la parabrisas, y lamentablemente uno de ellos impacta en la zona de la cabeza de este hombre de 60 años, quitándole la vida en el lugar. Tú bien lo adelantabas, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que van a presentar una querella por homicidio y aún sigue en evaluación la ley antiterrorista. Han señalado algunos parlamentarios de la zona, o han exigido más bien, que se pueda invocar esta nueva ley. Sin embargo, el gobierno ha señalado que aún está en evaluación, deben ver cómo ocurren los hechos, cuáles son las características y, por cierto, cómo avanza la investigación. Vamos a revisar parte de lo que nos comentaban desde el gobierno.
Envío mis condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos, porque es una pérdida que nos duele como país. Quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella. Y tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia. Entonces, mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. Bueno, muy importante también comentar que estos dos trabajadores, estos dos hombres, se llevaban aproximadamente 7 años prestando servicios de seguridad, de vigilancia a la empresa CMPC. El gerente general llegó el día de ayer hasta la Araucanía, se reunió con la familia de ambas personas, lamentablemente del fallecido, también con la persona que aún se encuentra internada con lesiones de carácter grave. Se le consultó respecto de si ellos contaban con elementos de seguridad. El gerente contestó que sí, que ellos contaban con lo que se tenía que contar. Fue prácticamente lo que señaló. Eso quiere decir con chalecos antibalas, también con cascos. Ahora bien, cuando ocurre este hecho, mantenían puestos estos elementos. Eso es lo que señaló el fiscal jefe de la Araucanía, es materia de investigación. Lo cierto y lo que se precisó es que ellos, eso sí, no contaban con armas. El gerente comentó que ellos cumplen labores de patrullaje, labores de vigilancia, y que por lo tanto ellos no cuentan con armas, pero sí cuentan con estos elementos de seguridad. También importante comentar que él señaló que si bien cuentan con elementos de seguridad, el calibre que se utilizó para cometer este cobarde y tal ataque fue bastante alto, fue un poder bastante alto, por lo tanto era muy complejo, ¿no? Poder evadir esta acción, porque se da cuenta en este video que estos sujetos comienzan a disparar directamente a la zona del parabrisas con varios disparos. El vehículo, por lo menos, Mónica, en la parte del parabrisas tiene entre 6 a 7 impactos balísticos. Fue periciado por la Bocar de Carabineros, también fue periciado por el OS9 en el retén de Selva Oscura para poder avanzar en esta investigación. Ojo con lo siguiente, porque el día de hoy llegaron hasta la Araucanía los jefes nacionales, tanto de la Bocar como del OS9. El equipo que queda a cargo de investigar este caso es el mismo que estuvo indagando el triple homicidio de Carabineros en Cañete. Por lo tanto, esperan tener más información a la brevedad y alguna pista, ¿no?, respecto de lo que se ha levantado en la evidencia en el sitio del suceso, que les permita dar lo más pronto posible con el paradero de estas, por lo menos 4 sujetos que se ven en este video que es registrado por esta cámara que se encontraba al interior de esta camioneta en la cual se movilizaban estas dos personas. Conversamos con los hijos de Emanuel León Urra cuando llegaron hasta el servicio médico legal acá en Temuco. Comentaron que no logran comprender lo que ocurrió, están exigiendo más seguridad a todos los gobiernos, señalaron ellos. Hay mucha inseguridad, ellos también de alguna u otra manera sentían este temor, teniendo en consideración que es una zona bastante compleja y que se mantiene todavía bajo estado de excepción. Y también señalaron que el día de mañana se le va a dar el último adiós, está programado su funeral, será un ambiente bastante íntimo, bastante familiar, y queremos también, comentaban ellos, recordarlo en vida, como era él, un hombre sociable, muy querido por todos los vecinos y muy trabajador. Vamos a revisar parte de lo que nos comentaban dos de sus hijos. Mi papá trabajaba hace 7 años que estaba trabajando en esa empresa. Bueno, ellos contaban con la seguridad que le tiene que entregar la empresa. Con chaleco y casco. Con chaleco, casco. Más que nada, nosotros estamos devastados por la forma brutal en la que fue asesinado mi papá. Nosotros, como familia, tenemos los mejores valores gracias a él. Nos crió, hombre de campo, trabajador, agricultor. Si tienen problemas con empresas, con los empresarios, no sé, arréglense como hombres, acérquense a esa gente. No lastimen a la gente que trabaja. Él tenía muy buena relación con todas las comunidades, con todas las personas. Entonces no entendemos qué pasó.
También lo habían intentado emboscar la camioneta, eso fue el año pasado, pero no había pasado a mayores, no había sido tan grave como ahora, que estas personas no fueron directamente a matarlo. Ellos no ocupaban armamento, solamente inspeccionaban la faena. Esto no es un accidente fatal, esto es una emboscada. A mi papá lo mataron, lo asesinaron, 4 personas lo abordaron y ellos fueron directamente a matar, no fue un accidente. Bueno, uno de los hijos hacía alusión a que esto no fue un accidente. Contextualizamos un poco, Mónica. Esto se debe a que durante las últimas horas la Dirección del Trabajo en la región de la Araucanía hizo una publicación en sus plataformas digitales dando cuenta de que se encuentran investigando este accidente fatal. Ahora bien, el delegado comentó que utilizan ese concepto en la dirección frecuentemente. No es que quiera decir que fue un accidente. Por eso uno de los hijos hacía alusión a que esto es directamente un homicidio, un brutal y cobarde ataque hacia su padre y también su compañero, que se encontraban ambos trabajando durante la noche del sábado en el sector Selva Pura, aproximadamente a unos 8 kilómetros del radio urbano de la comuna de Victoria. Esto se dio a conocer a las 22:20 horas. En específico, esto ocurrió a las 22:03. Ese es el momento en el cual la cámara registra cuando salen de este predio, de este bosque, estos, por lo menos en primera instancia, 4 sujetos, todos aparentemente con armamento. Ojo con lo siguiente, porque el fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, señaló el sábado en la noche que podría tratarse eventualmente de un ataque con munición de guerra. El día de hoy, el fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que se trataría aparentemente, porque aún está en investigación, por supuesto, de armamento para caza mayor. Eso fue lo que señaló, y eso quiere decir que sería munición no de guerra, pero con características similares. Y eso aún, por supuesto, está en la investigación que está liderando desde el día de hoy el mismo equipo que investigó el triple homicidio de Carabineros en Cañete el año pasado. También conversamos durante esta jornada con el gerente general de la empresa CMPC, rechazando lo ocurrido, exigiendo más seguridad, señalando que contaban con los elementos también necesarios de seguridad, como los chalecos, como los cascos, pero también, evidentemente, acá existe un temor de que esto pudiera volver a repetirse a cualquier trabajador que está desplegado durante las noches resguardando predios forestales, como ocurrió en este caso en el predio en Los Prados, en la comuna de Victoria. Aparte de lo que nos comentaba, es lo siguiente. Le pedimos al ministro la importancia de reforzar la seguridad en algunas zonas, especialmente en la zona donde ocurrieron estos hechos. Para nosotros, quiero reafirmar absolutamente, este es un ataque absolutamente terrorista y tiene que ser investigado de acuerdo a eso. A mí no me han confirmado respecto de si va a aplicar o no la ley antiterrorista. Por el momento, yo entiendo que sí se van a querellar, pero también fuimos informados de que el gobierno aún se encuentra reuniendo antecedentes para ver si invoca o no la ley antiterrorista. Nosotros tenemos todos los protocolos de seguridad que corresponden para un patrullaje de esas características. Creo que además el calibre que se usó, y no soy experto, pero quiero decir que yo creo que habrían matado a cualquier persona, más allá de un implemento de seguridad. Pero nosotros de todas maneras quiero ratificar que son trabajadores que cuentan con todos los implementos de seguridad que corresponden para la labor que realizan. Te agradecemos muchísimo la información desde la Araucanía, Catalina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y un hombre fue asesinado a bordo de un bus red tras ser atacado con un arma blanca, todo esto en el barrio Franklin. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. La historia es la siguiente. Era las 6:45 de la mañana cuando el bus de Red Bus iba al trayecto desde La Pintana hacia Conchalí. La línea era la 203 cuando los pasajeros se percataron que 2 personas al interior del bus comenzaron a discutir. Fue en el sector de Franklin cuando uno de estos se bajó. La sorpresa fue mayor cuando se dieron cuenta que el otro había sido herido con una puñalada en el tórax. La máquina inmediatamente tomó rumbo hacia la exposta central con ganas de que este pasajero recibiera primeros auxilios, pero finalmente falleció al interior del bus. Una persona lamentablemente resulta fallecida, Carabineros proceden al lugar, efectúan las diligencias propias de su especialidad, tanto equipo Lavocar o S9,
realizando diferentes diligencias tendientes, lógicamente, a dar con el paradero de la persona que habría efectuado este delito. Lo que sigue es una investigación que está en curso y una querella que ya ha sido presentada. Vital van a ser las imágenes que fueron captadas por este bus, que es parte de la nueva flota que renovó la línea 203. Por ende, hay imágenes para lograr llegar a dar con el paradero del victimario. Hay cámaras que registraron el evento, hay imágenes que deberían estar disponibles, ¿no es cierto?, para que esa investigación pueda tomar el menor tiempo posible y pueda ser lo más certera respecto de entender qué es lo que allí ocurrió y quiénes son los responsables. Insisto, esto es parte de lo que hemos venido trabajando y esto nos pone en una plataforma distinta de la que hubiésemos estado, por ejemplo, si ese evento hubiese ocurrido en un bus que todavía no cuenta con las cámaras. Hoy día todos los buses vienen con cabinas que protegen al conductor, las personas pueden compartir la posición exacta en la cual viajan. En suma, seguimos trabajando en medidas que permitan que el transporte público sea cada vez más seguro y que eventos como el de hoy día ojalá sean completamente erradicados. Un homicidio que aún tiene aristas por seguir investigando, pero que deja varias enseñanzas y también varias precauciones para los pasajeros. Efectivamente habría una discusión que dio origen a este lamentable hecho. No se descarta el hecho de que esto lo haya originado, ¿cierto?, el intento de poder arrebatar alguna especie particular de la víctima. Los códigos han cambiado. En el pasado, quien generaba un lanzazo normalmente lo hacía en función de sorpresa. Y ahí la persona tiene que entender, las personas en general tenemos que entender que el delincuente hoy día está dispuesto a agredir, está dispuesto a usar el arma que está portando. Este tipo de episodios en los últimos semestres de este año se han registrado a lo menos 3 o 4 casos, donde el delincuente, al ver el mayor número de personas que abordan este tipo de transporte, aprovecha para sustraer, amenazar y emplear armas, preferentemente armas blancas. Mientras hay una querella en curso, lo que sigue ahora es dar con el paradero del victimario de este homicidio que ocurrió esta mañana en la comuna de Santiago. Hoy comenzó una nueva versión del Travel Sale, un evento online que promete buenos descuentos en el sector turismo si está pensando en viajar dentro o fuera de nuestro país, como nos cuenta María Luisa Carrión. Viajar siempre es buena idea. Con este mensaje, la nueva versión del Travel Sale intenta seducir a quienes están pensando en una escapada para fiestas patrias, un fin de semana o los feriados que quedan de aquí a fin de año. Tengo pensado ver la oportunidad de viajar con mi hijo a Río o a Bucio. Está entre mis planes cercanos de ir a Perú, pero claro, he estado viendo más o menos los vuelos. Seguramente que sí, en febrero yo creo. ¿Y a dónde quiere ir? A Chiloé, al sur. Si tiene algún destino en mente como ellos o simplemente quiere vitrinear, este lunes comenzó el evento online que aglutina 35 marcas del sector turismo, lo que incluye no solo aerolíneas, también alojamientos, renta de autos e incluso seguros de viaje. Desde enero a la fecha, en las búsquedas de Google, por ejemplo, ha habido un crecimiento importante al rubro turismo. Y eso, por lo tanto, uno podría pensar que este travel podría ser muy exitoso. La gente los espera. De hecho, muchas veces nos llegan a las casillas de contacto de la Cámara cuando viene un nuevo Travel Sale porque estoy planificando un viaje. Y ante las preguntas, la fecha ya llegó y se extenderá hasta este miércoles 27 de agosto con descuentos que sobrepasan el 50%. Durante este Travel Sale, Sky va a tener un 51% de descuento en nuestras rutas internacionales y un 71% de descuento en las rutas nacionales. Tenemos tarifas a partir de agosto hasta diciembre, ilimitado. Tenemos tarifas disponibles en todos los destinos y también los invito a que vayan a nuestras redes sociales porque tenemos sorpresas todos los días y pueden encontrar descuentos por sobre estos descuentos que les he comentado. Así, por ejemplo, en rutas internacionales como Mendoza o Buenos Aires, los precios pueden partir en 35 o 62 mil pesos por tramo y en nacionales en 17.690 para Calama. Un evento entonces con el que puede ahorrar para solo dedicarse a disfrutar y descansar. El turismo interno ha ido creciendo de forma exponencial los últimos
próximos años. Y esa es una muy buena noticia porque también eso nos ayuda a romper la estacionalidad, que es uno de los desafíos que tenemos en nuestro país. Hay oferta para todos los bolsillos, al igual como existe en otros mercados. Lo que pasa es que a veces nos ha costado visibilizarlo y por eso es tan importante este Travel Sale. Brasil hoy día ha sido una explosión. Uruguay, son países que generalmente Uruguay estaba un poquito más distante, no tenía tanta conectividad. Panamá está haciendo del Caribe una buena propuesta. El sector está en auge. Para que se haga una idea, el primer semestre de 2025 fue la época con más viajes en la historia de Chile. Más de 14 millones de personas viajaron dentro o fuera de nuestro país, lo que representa un incremento de más de 4% al compararlo con el mismo periodo de 2024. Entre los destinos más buscados están Brasil, Lima, Buenos Aires y el Caribe, y en nacionales la región de O'Higgins, las playas de la región de Valparaíso y La Serena y Coquimbo en el norte. ¿Usted podría tentarse con alguno de estos panoramas? Hay que entrar a la página a verlas porque todavía sinceramente no las he visto. Son una oferta que permiten acceder al público que no tiene el dinero al contado. Es súper buena, solamente hay que estar como atentos, revisando. Los descuentos parten en 20% y como es costumbre puede encontrar cada servicio por separado o paquetes armados para que solo se preocupe de disfrutar. En las primeras horas del evento se registró un aumento de 20% con respecto a 2024 en usuarios navegando en la web. De hecho, se registraron más de 69.000 sesiones, la mayoría de ellas de mujeres y jóvenes de entre 25 y 34 años. Yo me tiento con todo, pero nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Volvemos para contarles que las últimas declaraciones del presidente del Partido Comunista sobre la renuncia del exministro Mario Marcel generaron molestia al interior del oficialismo. Lautaro Carmona aseguró que el exsecretario de Estado, comillas, hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social. Sus palabras fueron analizadas tanto en La Moneda como en el comando Yanet Jara, y de eso nos informa Macarena Román. Llegaron en calidad de comité estratégico de la campaña a reunirse en la sede del comando de Yanet Jara. Todo en medio de la gira nacional de la exministra, que este martes la tendrá en Magallanes. Pero las preguntas estaban lejos de ese tema. Lautaro Carmona nuevamente sale ya al paso. Critica finalmente la gestión del exministro Marcel. Más allá de la labor del ministro Marcel, las palabras de Lautaro Carmona. Fueron nuevamente las palabras del presidente PC las que generaron ruido al interior del oficialismo. En Radio Nuevo Mundo apuntó en contra del exministro de Hacienda, Mario Marcel. De situaciones, ¿por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública? Porque siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social. Palabras que se contradicen con la visión de la candidata a Jara, quien el mismo día de la renuncia de Marcel destacó el trabajo conjunto que desarrollaron como secretarios de Estado. En La Moneda, en tanto, tuvo que salir a responder la ministra Camila Vallejo, quien es además militante del PC. Durante el liderazgo más bien del exministro de Hacienda, había un compromiso de generar las condiciones económicas para las transformaciones. Y como vemos, gracias a ese compromiso, entre otras cosas, estamos implementando una reforma previsional, una de las transformaciones más importantes de la última década. Mucho más agudo fue el senador y vocero de la campaña de Yanet Jara, Ricardo Lagos Weber, quien apuntó a una seguidilla de declaraciones de Carmona, la que, según el parlamentario, ha puesto en aprieto a la exministra. Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos 6 meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia. Cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata de su fila. Y no están dispuestos a respaldarla, parece. Todos tenemos que ser respetuosos y especialmente las vocerías del comando tienen que ser respetuosos respecto de los partidos. Podrán tener algunas opiniones. Tengo la certeza y tengo la convicción de que todo el Partido Comunista está detrás de la candidatura de Yanet Jara. Pero no todo radica en el PC, también hubo reacciones por las palabras del diputado Jaime Mulet,
El líder de la Federación Regionalista Verde aseguró que el responsable de no llegar a un acuerdo de lista única parlamentaria fue el ministro Álvaro Elizalde. Hoy día estar buscando culpables no es algo propio del humanismo. En el humanismo nosotros revisamos los hechos, aprendemos de la situación y miramos hacia adelante. Desmarque de Acción Humanista, el otro partido que integra el denominado Pacto Paralelo junto a la Federación Regionalista. Es que las palabras de Mulet no cayeron nada de bien en el oficialismo. Bueno, siempre hay que echarle la culpa al empedrado, como se dice. Y a la persona que más se le solicitó que hiciera propuesta fue precisamente a la delegación que él encabezaba del FREPS. Y nunca formularon ninguna solución. Ellos pensaron que los demás le teníamos que solucionar sus propios problemas. La Federación y particularmente Jaime ha salido de los marcos de una conversación de coalición, de construir futuro, por lo tanto yo le haría un llamado tanto a él como a su exministro de que dejemos hablar por la prensa, que dejen de hacer una discusión sobre un tema en el que ellos tuvieron responsabilidad, fueron ellos los que salieron de la lista única. Llamado que tal vez hizo sentido en el diputado Mulet, porque si el fin de semana apuntó en contra del ministro del Interior por la caída del acuerdo de lista única, esta vez se limitó a dar por cerrado el conflicto. Bueno, y la candidata Yanet Jara no es responsable de la situación actual del empleo en Chile, así lo aseguró Luis Eduardo Escobar, miembro de su equipo económico. En entrevista con Agenda Económica PM con Nicolás Paut, también explicó varios cambios de postura, porque ya no se habla de nacionalizar el cobre, porque ya no apoyan los retiros de fondos y porque tampoco buscan eliminar las AFP. Nosotros en la candidatura de Yanet Jara no estamos disponibles para apoyar un nuevo retiro. Por más que Yanet Jara no solamente apoyara los 3 primeros retiros, sino que además retiró los 3 primeros fondos y usted también lo apoyó. Los 2 primeros sí los apoyé. ¿Y no se arrepiente? No. Yo reconozco que tuvo costos. Teníamos un país que estaba paralizado, había mucha gente sin ingresos y teníamos los fondos de pensiones y el gobierno no reaccionaba. Que cuando estuvo acá la candidata Yanet Jara, ella decía que si tuviera el apoyo parlamentario para hacerlo, eliminaría las AFP. Sin embargo, uno ve el programa hoy, de hecho yo lo busqué, y la palabra AFP no existe. No aparece, no está en el programa. En realidad lo que queremos hacer es desarrollar el nuevo sistema de pensiones. Ese es el acuerdo de la coalición que apoya a Yanet Jara. ¿Por qué cree usted que alguien le daría el voto a Yanet Jara si precisamente ella estuvo al frente del Ministerio del Trabajo en este periodo y que llevó a la situación que ahora no califica de desastre, sino que de sumamente grave? A ella se les asigna la función de crear empleo, pero crear empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo. Yo no le asigno a Yanet Jara, digamos, una responsabilidad por el nivel de empleo que existe actualmente en Chile, y yo creo que ella está más preocupada que nadie. Es cierto que en el programa de las primarias hablaba de nacionalizar. Nosotros no hablamos de nacionalizar, en primer lugar porque la Constitución dice que son recursos naturales de todos los chilenos, así que está en la Constitución, que es nacional. No es una discusión relevante, creemos nosotros. ¿Fue un error haber mandado ese mensaje en un principio? No sé, yo no estuve en eso, así que no podría calificarlo. Bueno, y polémica generó la propuesta de José Antonio Kast en su programa de gobierno de eliminar el préstamo al Estado contemplado en la reforma de pensiones. Desde el Ejecutivo indicaron que la idea genera incertidumbre y en la carrera presidencial, tanto Yanet Jara como Lynn Matei la cuestionaron. Sin embargo, en el comando del Republicano tienen una visión completamente distinta. De eso nos cuenta Colomba Eijols. Esta es una gran noticia para Chile, una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Un incremento en parte por el inicio del pago de beneficios del Seguro Social Previsional que comenzará en 2026 y que permitirá subir las pensiones, además de corregir desigualdades históricas que afectan principalmente a las mujeres. Por eso se lanzó una campaña comunicacional para informar sobre la reforma previsional, la que está bajo la lupa de José Antonio Kast, quien ya planteó eliminar el préstamo al Estado. Lo que hemos dicho es chao préstamo. No estamos dispuestos a aceptar que los trabajadores chilenos financien
a un Estado ineficiente e ineficaz. Que ellos de su sueldo entreguen una parte para que el Estado se financie, eso no lo vamos a hacer. Propuesta que la candidata oficialista Yanet Jara y su equipo calificaron como regresiva, mientras que el gobierno lamentó la idea del candidato del Partido Republicano, advirtiendo que inyecta una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional. Lo que oculta su discurso es un retroceso. Busca retroceder en el debate democrático que recientemente se dio en el Congreso y, como no le resultó al oponerse, busca ahora retroceder en los efectos de la reforma previsional. Dijeron, chao al crédito del Estado, vamos a buscar un mecanismo distinto de mercado. Cuando vieron que el mecanismo de mercado no existía, entonces ahora empezaron a hablar de un endeudamiento público, al mismo tiempo que están hablando de que no puede aumentar la deuda pública o que no debiera aumentar la deuda pública. Entonces yo creo que se metieron en un berenjenal. Cuando se anuncian este tipo de reformas, señalar que van a haber millones de personas, 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer. Beneficio consagrado en la reforma previsional que para ser eliminado requiere otra ley que lo derogue o modifique, algo que según la candidata Evelyn Matei es imposible que ocurra. Así lo señaló en el marco de la presentación de las propuestas para crear 1 millón de empleos en su eventual gobierno. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. El 1 millón de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie. Pero el último fichaje de José Antonio Kast, el economista Bernardo Fontaine, no lo ve así. De hecho, planteó que se pueden encontrar otras formas de financiamiento que no impliquen un préstamo al Estado. Declaración que entregó en medio de críticas tras haber sido justamente él quien en el pasado sugirió este mecanismo. José Antonio Kast y el Partido Republicano votaron en contra de la reforma de pensiones. Bernardo Fontaine, por el contrario, fue el autor del préstamo de la misma reforma de pensiones. Parece contradictorio que él se sume hoy día a una campaña que piensa lo contrario de lo que él propuso. Yo no fui el autor del préstamo que está en el proyecto de ley, o sea, que se aprobó en la ley, eso lo hicieron los legisladores. Yo propuse, sí, la idea de que hubiera un préstamo de los cotizantes al Estado como una manera de destrabar la reforma de pensiones. Recuerden ustedes que estábamos en presencia de un gobierno que quería quitarle las cotizaciones a los trabajadores y pasárselas al Estado. Estado que según la propuesta del candidato republicano debería financiar el aumento de pensiones que generará el Seguro Social Previsional y no recurrir a la cotización de los trabajadores. Bajar el gasto fiscal o al menos que no suba. Esa es la fuerte exigencia que va a tener el nuevo ministro de Hacienda en el presupuesto público 2026. Para cumplir con las metas autoimpuestas por el gobierno, no se podría subir el gasto para el próximo año cuando asuma una nueva administración. Pilar Gutiérrez nos explica por qué. Algunos lo han criticado y otros lo defienden. Distintas reacciones ha generado la llegada de Nicolás Grau al Ministerio de Hacienda. En lo que sí hay consenso es que una de las tareas más difíciles que le tocará es la elaboración del presupuesto 2026. El jefe de las finanzas públicas ya definió que este será responsable. Por un lado, ajustar los ingresos. Estos no se han comportado en los últimos 2 años según las estimaciones esperadas, por tanto implica un gran desafío. Por el lado del gasto, sin duda será ajustarlo. Se debe tener en cuenta que existirán presiones de aumentarlo en un año de elecciones, sin embargo, la propia estimación de ingresos no da espacio a un crecimiento del gasto. Una proyección de ingresos precisa y recortar el gasto público son los 2 elementos clave que señalan los expertos para que se cumpla la meta fiscal de 2026, que fija el déficit estructural en 1,1% del PIB. Y es que en 2024 ya se incumplió la meta, lo que llevó a un reajuste en el objetivo de 2025 que hasta el momento tampoco se estaría cumpliendo. Según el último informe de finanzas públicas, este año el déficit sería de 1,8%, superando la meta de 1,6%. El ministro Grau tiene la tarea de tener un plan A, B y C para cumplir la meta. Creo que un tercer año consecutivo incumpliendo la meta obviamente no fortalece la credibilidad de la regla, sino que todo lo contrario. Si hace las cosas
bien en el sentido de revisar el gasto, tiene la oportunidad de cumplir, de honrar su meta que ya la ajustó. Es en ese contexto que el ministro Grau tendrá que liderar la discusión del presupuesto 2026, erario fiscal que será presentado por el actual gobierno, pero que le tocará ejecutar a la próxima administración. Mucha austeridad, y eso pasa por un crecimiento, por un presupuesto que no crece. La austeridad de este presupuesto es la llave, y la manija política del ministro Grau fundamental, porque en un año electoral usted comprenderá que probablemente los partidos oficialistas lo van a presionar para que suba la apuesta de gasto en lugar de bajarla, así que ahí se juega el partido. Precisamente el foco estará puesto en la capacidad política del nuevo ministro de Hacienda para negociar con los distintos sectores. El exministro de la cartera, Mario Marcel, señalaba que el trabajo técnico ya está avanzado. Requiere bastante responsabilidad, no es fácil tener un presupuesto para el próximo año que deje alguna holgura para la presidencia entrante, que es lo que se hace habitualmente, y a la vez mantenerse dentro de los parámetros de la regla fiscal. Y lo que le va a tocar al ministro Grau es más bien negociar este proceso en el Congreso. Los parlamentarios ya empiezan a fijar cuáles serán las prioridades que buscarán impulsar en la discusión, aunque ni siquiera en la oposición hablan de recortar gasto. Un presupuesto responsable es aquel que logra generar un equilibrio razonable entre cumplir la meta fiscal por un lado y no descuidar las demandas sociales, como por ejemplo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, avanzar en disminuir las listas de espera en la salud. Le pedimos al ministro Grau ser responsable y crecer no más allá del 2%. Si nosotros logramos hacer crecer el presupuesto en un 2% y no en un 4%, como lo veníamos haciendo durante todas las últimas décadas, vamos a poder tener un ahorro de casi 1.800 millones de dólares, que van a ser un ahorro importante para la próxima administración. Si bien los expertos aún no entregan estimaciones exactas de cuánto debe ajustarse el gasto, lo que también dependerá de la estimación de ingresos que dé a conocer Hacienda a fines de esta semana, según el último informe de finanzas públicas, para cumplir con el déficit fiscal de 1,1% en 2026, el gasto debe caer 0,2% del PIB. Probablemente un presupuesto que va a ser congelado, más bien. Yo creo que se va a mantener. Las bajadas de eso va a ser en dónde vamos a gastar esa plata que se va a mantener, es lo mismo que está ahora, o van a haber reasignaciones, cuánta plata queda amarrada y cuánta plata queda libre para que el gobierno entrante pueda operar. Y esa es yo diría que siempre es la negociación más complicada. Este viernes Hacienda dará a conocer la proyección de los comités consultivos del PIB tendencial y del precio del cobre de largo plazo, que permitirán estimar los ingresos estructurales para el próximo año y fijar el nivel de gasto compatible con la meta fiscal, un insumo clave para la elaboración del presupuesto, que el Ejecutivo debe presentar a más tardar el 30 de septiembre. La Corte Suprema decidió iniciar un cuaderno de remoción en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, a raíz de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y obviamente de todas las denuncias, no solo los vínculos, sino cómo usaban esos vínculos para nombramientos de distintas posiciones en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, y en el caso de la ministra Verónica Sabaj, el máximo tribunal dejó en suspenso su cuaderno de remoción, a la vez que ratificó la suspensión por 4 meses. De todo esto nos cuenta en su nota Miguel Ángel Araya. A pesar del tiempo que ha pasado, continúan las esquirlas del caso Audio, que tiene como protagonista al abogado penalista Luis Hermosilla. Entre ellas, las investigaciones administrativas y disciplinarias iniciadas al interior del Poder Judicial a raíz de los nombres de jueces que aparecieron entre los chats del cuestionado jurista. Algunos de esta lista son los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. Este lunes, la Corte Suprema revisó las apelaciones presentadas por los magistrados en contra de las sanciones dictadas por el Tribunal de Alzada capitalino tras los respectivos sumarios administrativos de los que fueron parte. En el caso de la ministra Sabaj, el máximo tribunal del país confirmó su sanción de 4 meses de suspensión. Sí, hay una resolución, efectivamente, ya no fue comunicada por la Corte, pero creemos que corresponde al excelentísimo tribunal pronunciarse e informar públicamente respecto de ella. Nosotros obviamente estamos a la espera de conocer la sentencia propiamente tal y sus consideraciones. ¿Cómo está ella? Tranquila, muchas gracias. La decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago con una prevención relativa a una disminución del tiempo por el que ha sido sancionada. No, todavía no, porque ese cuaderno quedó suspendido. Una vez que esté el fallo, seguramente se va a reactivar y eso va a depender del señor presidente en su oportunidad.
De este modo, el cuaderno de remoción que la Corte Suprema decidió abrir en enero en contra de la ministra Sabaj todavía queda pendiente, teniendo que esperar a que se publique el fallo y posteriormente será el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco Herrera, quien defina si se continúa con aquel proceso que podría llevar a la salida de la jueza del Poder Judicial. Mismo proceso que deberá enfrentar el ministro Antonio Ulloa, ya que, si bien la Corte Suprema decidió rebajar su suspensión de 4 a 2 meses, por lo que ya estaría cumplida, también resolvió iniciar el cuaderno de remoción que fue propuesto por la Corte de Apelaciones de Santiago. Les van a dar a conocer el fallo. Yo todavía no puedo. ¿Pero está conforme con lo que se resolvió? Mire, bueno, es la decisión de la Corte Suprema. Gracias. Se acordó confirmar la decisión de suspensión, pero rebajándola a 2 meses de suspensión. Y en cuanto a la apertura de cuaderno de remoción, por mayoría de los integrantes de este tribunal se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional y que en su oportunidad será revisado por el Tribunal Pleno. Los casos han escalado a tal nivel que incluso parlamentarios han solicitado acciones concretas, como la destitución del ministro Antonio Ulloa. Le hemos presentado una carta formal al presidente de la Corte Suprema para que actúe, para que muestre como ejemplo una sanción de remoción del ministro Antonio Ulloa, y espero que esto no quede en nada, porque sería una pésima señal para todas las familias chilenas que están ya mirando con desconfianza cómo actúa la justicia. Si bien los sumarios disciplinarios tienen la calidad de reservados, según ha trascendido, los cargos en contra del ministro Ulloa tendrían relación con la falta de probidad al no recusarse en causas en las que participaban los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso, a quienes serían cercanos, además de filtrar actas reservadas a Luis Hermosilla e intervenir en la resolución que sacó al juez Daniel Urrutia en una causa en la que era investigado el expresidente Sebastián Piñera. Hola, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión internacional en CNN Prime con la mirada puesta en la Franja de Gaza, lamentablemente con un nuevo ataque lanzado por Israel contra el enclave palestino y que deja 20 personas fallecidas, entre ellas 5 periodistas que perdieron la vida durante esta jornada en un nuevo ataque a un hospital. La reacción internacional ha sido bastante contundente durante esta jornada, y es que se ha mencionado, por cierto, de parte de las autoridades de Hamas, y así lo dan cuenta también las imágenes de 2 ataques aéreos precisamente contra esta instalación médica, la última que funciona precisamente en el sur del enclave palestino. Y claro, con un primer ataque que fue contra el techo de este hospital, un dron específicamente lanzado cuando 2 personas, entre ellos un periodista, estaba precisamente en este lugar. Hasta esta zona llegan por lo demás también aquí los equipos de respuesta y de emergencia, y es allí cuando se percata por lo demás de esta segunda explosión, que de hecho es la imagen que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a revisar parte del momento captado por una de las personas que estaba en ese lugar y que dan cuenta de esta segunda explosión que lamentablemente también termina con la vida de otros periodistas que estaban en la zona. Bueno, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu entregaba un comunicado durante esta jornada. Emitían una disculpa por lo demás y donde aseguraban que se trataba de un trágico incidente, y en una declaración donde apuntaban a que Israel valora el trabajo de los periodistas y del personal médico y todos los civiles. Lo cierto es que hasta este momento, los 22 meses de conflicto, deja 240 periodistas asesinados en medio de esta guerra. Se suman por lo demás también los más recientes ataques que dejaban 5 periodistas fallecidos también hace solo algunas semanas atrás en el hospital de Al-Shifa, también en esa imagen que veíamos hace solo algunos días atrás, y que se suman también estas otras 5 muertes y otra adicional que ocurría también durante esta jornada. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar con nuestra mirada puesta en la región, particularmente con la tensión que ha escalado bastante entre Estados Unidos
y Venezuela en estos últimos días, y particularmente con esta información que plantea el despliegue de buques de guerra de parte de Estados Unidos por el Océano Atlántico con destino a Venezuela. Todo esto en medio de un ofrecimiento de $50 millones para dar con información que conduzcan a la captura de Nicolás Maduro, que durante este fin de semana llamaba a alistarse, por lo demás, las milicias bolivarianas. ¿De qué se trata y cuáles son los últimos antecedentes respecto a este aumento de las tensiones? Lo vemos en el siguiente informe que preparó Michelle Recances. Nombre, apellidos, teléfono y municipio eran parte de los datos requeridos para ser parte de las milicias, ante la convocatoria de Nicolás Maduro en medio de la tensión con Estados Unidos. Estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Es un deber como venezolano. Nosotros como venezolanos tenemos que estar preparados para la defensa integral de la nación. La reciente presencia de hasta 3 destructores de misiles guiados estadounidenses avanzando por el Atlántico cerca de las aguas venezolanas ha desatado rumores sobre una posible intervención militar, y es que estaría acompañado de 4.000 soldados. Funcionarios estadounidenses aseguran que el despliegue tiene como objetivo combatir el narcotráfico y frenar el flujo de drogas hacia su territorio. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel narcoterrorista. Y Maduro es la cara de esa administración, no es un presidente legítimo, es la cabeza fugitiva de ese cartel, contra el que se han presentado cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia su territorio. La acusación de la administración estadounidense va más allá, porque acusan explícitamente a Nicolás Maduro de ser el líder de la organización criminal El Cartel de los Soles. Es por eso que duplicaron la oferta de recompensa y ahora ofrecen $50 millones por información que permita la captura del líder del régimen chavista. A eso se suma que, según el New York Times, hace unas semanas atrás, Trump firmó una directiva secreta que autoriza el uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país. Según el régimen chavista, hay unos 4 millones de milicianos en sus filas, pero es difícil encontrar cualquier dato creíble procedente de Venezuela. Lo cierto es que la demostración de fuerza de ambas partes no hace sino aumentar la incertidumbre sobre el futuro de estos dos países. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región. Desde la ONU hicieron un llamado a reducir las tensiones. El secretario general sigue de cerca la evolución de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en el Caribe e insta a ambos gobiernos a reducir la tensión, actuar con moderación y resolver sus diferencias por medios pacíficos. Atrás quedó el ambiente más distendido que existía a comienzos de este año entre estos dos países, que incluyó el intercambio de prisioneros políticos y la autorización de la licencia Chevron. Ahora ambas naciones movilizan sus recursos mientras la región mira con incertidumbre. Y vamos a cerrar esta revisión internacional en CNN Prime con esta imagen que llega desde Francia. En medio de los incendios forestales que ha estado atravesando el continente en estas últimas semanas, lamentablemente ocurría este incidente, aunque afortunadamente sin dejar víctimas fatales. Este helicóptero, al estrellarse en una laguna en la región de Bretaña el día de ayer, a eso de las 7 de la tarde con 10 minutos hora local, en medio de estos incendios forestales, y con este helicóptero Moran 29 que desciende a esta laguna para llenar esta canasta que está instalada bajo el fuselaje, pero que por razones que se desconocen comenzó a girar repentinamente y, claro, estrellándose finalmente en esta laguna. Tanto el piloto como el acompañante fueron rescatados por personas que estaban en ese lugar, fueron trasladados hasta un centro asistencial, aunque sin heridas que supongan un riesgo para su vida.
Con esa imagen finalizamos esta revisión internacional. Continúan ahora todavía con Mónica Rincón en CNN Prime. Muchas gracias. Termina CNN Prime, pero viene Pares Impares y luego nos reencontramos como cada lunes en Tolerancia Cero. Hoy día va a estar el presidente de la UDI, hay mucho que conversar con él. Ya la carrera presidencial desatada y la carrera parlamentaria también. Así que mucho que conversar en Tolerancia Cero. Lunes 25 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.